Bien, hola muchachos, vamos a resolver los siguientes ejercicios para repasar para la siguiente evaluación. El primer ejercicio menciona que resuelva la siguiente ecuación en los reales positivos. Lo primero que debemos observar es que los denominadores no sean cero. Entonces vamos a escribir esto aquí, lo que implica resolver una ecuación. Vamos a encontrar, vamos a encontrar el conjunto S, que pues es el conjunto de todos los números reales positivos, a excepción de aquellos números en donde el denominador se haga cero, que en el primer caso sería menos 2 quintos, y en el otro caso sería 2 cuartos, que es lo mismo que un medio. Noten que el menos 2 quintos no influye para nada, pero el un medio sí. ¿Sí? 4 por un medio, 2, y menos 2, 0. ¿No? Y además que cumpla con la condición de igualdad. Ahí la tenemos. Entonces el segundo paso sería buscar las estrategias de cómo poder resolver esto. Y pues lo que vamos a hacer sería sumar las fracciones. Entonces tenemos nuestra expresión inicial. Vamos a escribirle ahí igual a 0. Y esto sería equivalente por el teorema de suma de fracciones a realizar lo siguiente, ¿no? 5x más 2 por 4x menos 2, ¿sí? Y en el numerador tendremos x por 4x menos 2 menos x menos 1 por 5x más 2. Mucho ojo como cuido el signo, ¿no? Porque es menos x menos 1, ¿sí? O sea, el inverso aditivo de x menos 1. Y todo esto igual a 0. Hago la distributiva y me quedaría 4 por el cuadrado de x menos 2 por x. Sigo cuidando el signo para no cometer errores. Tendría distributiva nuevamente, 5 por el cuadrado de x más 2x menos 5 menos 2. Y todo esto igualado a 0. Dividido para 5x más 2 sobre 4x menos 2. Mm, Después operemos el numerador. Me quedaría menos 2x. Aquí tendríamos menos 5 por el cuadrado de x. Aquí tendrías menos 3x. Y con este menos que afecta a toda la expresión sería más. Y finalmente más 2. Y todo esto de igual manera entre 5x más 2 dividido para 4x menos 2. Igual a 0. Haciendo las operaciones respectivas tendrías menos el cuadrado de x más 2 sobre este numerito. Pero aquí podemos tomar una decisión importante, porque si recordamos, la única manera de que un denominador sea cero, ¿sí? La única forma de que a sobre b sea igual a 0 es, concluiríamos, ¿no? Vamos a borrarle aquí. Concluiríamos de que a es 0. Y mucho ojo con b diferente de 0. Entonces solamente en esta parte nos quedaría menos x al cuadrado más x más 2 igual a 0. ¿Sí? Voy a regresar para observar si es que no he cometido ningún error. 2x menos 5x menos 2 menos 3x, aquí sería más x y luego más 2. Y finalmente tendríamos menos el cuadrado de x más 2 y ya. Aquí podríamos usar la fórmula general,
¿sí? O podríamos a esta expresión multiplicar por -1 a ambos lados. Me quedaría, mira, cuadrado de x menos 2 igual a 0. Y buscar dos números que multiplicados me den -2, pero sumados me den -1. Entonces tendría x, vamos a ponerle así, igual a 0. Tendrías -2 más 1, ¿no? Entonces dos números que multiplicados te den -2 y sumados te den -1 serían -2 y 1, ¿no? Siempre es recomendable verificar de que esté bien resuelto, ¿no? X por X, cuadrado de X, X menos 2X, que te queda menos X, y menos 2 por 1, que te queda pues -2. Aplicas el teorema, ¿no? Aplicas el teorema de un producto igualado a cero. Y tendrías, vamos a escribirle aquí, tendrías X menos 2 igual a 0 o X más 1 igual a 0. Finalmente, ¿qué número restado 2 te da 0? Pues el 2. ¿Y qué número sumado 1 te da 0? El -1. ¿Sí? Concluyendo que X debería pertenecer al conjunto cuyos dos únicos elementos es el 2 y el -1. ¿Estamos? Em, para ya cerrar el ejercicio, lo que deberíamos observar es si estos dos números em, están dentro del intervalo en donde estamos trabajando, que son los reales positivos. Y el único número que pertenece a este conjunto es el 2. Entonces vamos a ponerle aquí, finalmente, 2, como 2 pertenece a los reales positivos, tenemos que el conjunto solución sería precisamente el conjunto unitario de 2. Es decir, 2 es el único número positivo que satisface nuestra ecuación. Ok, vamos con el segundo ejercicio. En cambio, menciona lo siguiente, ¿sí? Este documento se los voy a pasar, ¿ah? Se los voy a pasar para que lo tengan igual después ustedes. El segundo ejercicio menciona, dice, resuelve la ecuación planteada en los reales. Nota de que estamos trabajando en conjunto de los reales, pero nunca en el 2, ¿sí? Jamás el 2. Entonces voy a ponerle aquí, para empezar, hallemos el conjunto S de todos aquellos números reales, a excepción del 2, y que cumplen con nuestra condición dada. 2 menos 1/3 X. ¿Sí? Y empiezo a resolver. Vamos a ponerle, busquemos una estrategia adecuada para resolver esta expresión. Por ejemplo, podría ser una suma del lado derecho de la igualdad. ¿Sí? A este 2 le voy a ver como 2 entre 1 y a este 1/3 X le voy a ver como X sobre 3. ¿Sí? Y hagamos la suma en el lado derecho de la igualdad. Entonces me queda, haciendo la suma, te quedaría 3. 3 por 1, que es 3, y luego 2 por 3, menos 1 por X, que es X. En la siguiente etapa te quedaría 3 sobre 2 menos X es igual a 6 menos X entre 3. Y luego podemos hacer que los denominadores respectivos pues pasen a multiplicar a los denominadores, ¿no? Lo que está dividiendo, que pase a multiplicar. Me quedaría 9 y de este lado 6 menos X por 2 menos X. Para posteriormente proceder a hacer una propiedad distributiva. Entonces mira, tiene 6 por 2, 12, menos 6X, menos 2X y luego más el cuadrado de X. ¿Sí? Voy a reordenar todo esto y vamos a aplicar la propiedad simétrica de la igualdad y nos quedará que el cuadrado de X menos 8X, ¿sí? Este 9 que suma, que pase a restar,
más 3 es igual a 0. ¿Sí? Voy a chequear por si acaso me haya equivocado en alguna parte. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. 12 menos 6 menos 2 más menos 8x y 3. Estamos bien. Un poco cuesta arriba buscar dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den menos 8. Podría usar la completación de trinomio cuadrado perfecto o puedo usar la fórmula general. Entonces, si me decido por usar la fórmula general, voy a escribirlo aquí. Por fórmula general, lo primero en hallar es el discriminante, que sería b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Noten que aquí, como ya tengo la forma para poder aplicar la fórmula general, pues simple y llanamente observo, ¿no? ¿Quién sería A, quién sería B, quién sería C? En nuestro caso tendrías el cuadrado de menos 8 menos 4 por 1 por 3. ¿Sí? Entonces tiene 64 menos 12. Y 64 menos 12, tengo 64, 54, 52. ¿Sí? 52 más 12 te daría 64. Ok. Como tu discriminante es positivo, tienes dos soluciones reales. Tenemos dos soluciones reales. Dos soluciones reales. ¿Ya? Y pues cada una de las soluciones tendría esta forma, ¿no? Vamos a ponerle entonces, la primera solución sería menos b, nuestro b era menos 8, menos 8, más la raíz cuadrada del discriminante que es 52, sobre 2 por a, este a era 1, o la otra solución, eh, menos 8, en este caso menos la raíz cuadrada de 52, sobre 2 por 1, ¿sí? Veamos si a 52 lo podemos descomponer. Voy a ponerle acá 52. Descomponerle en factores primos, ¿no? La mitad de 5 2, la mitad de 12 6. Otra vez puedo sacar la mitad de 26 13 y finalmente dividido para 3 es 1, ¿no? O sea, 52 tú lo puedes ver como 4 por 13, ¿sí? Y posteriormente tú puedes decir que la raíz cuadrada de 52 es lo mismo que la raíz cuadrada de 4 por 13, es decir, raíz de 4 por raíz de 13. La raíz cuadrada de 4 la conoces, aquel único número positivo que su cuadrada es 4, pero la raíz cuadrada de 13 queda expresada así, ¿no? Único número positivo cuyo cuadrado es 13. Entonces, esto lo podemos reescribir aquí y me quedaría 8 por ley de signos más 2 raíz de 13 entre 2 o 8 menos 2 raíz de 13 entre 2. ¿Sí? Voy a sacar factor común, 2. Aquí me quedaría 4 más raíz de 13 entre 2. Y lo propio acá, ¿no? 2, 4 menos raíz de 13 entre 2. ¿Sí? Simplificamos, 2 entre 2 me da 1 y tienes estas dos soluciones. X es igual a 4 más raíz de 13 o x es igual a 4 menos raíz de 13. Como estás trabajando en los reales, estos dos únicos números que sacaste, ¿sí? No tienen nada que ver con el 2, que era nuestra restricción. Entonces ya tendrías tu solución. Aquí vamos a ponerle, por lo tanto, pues tu conjunto solución sería 4 más raíz de 13, 4 menos raíz de 13 como elementos, ¿no? De ese conjunto. Es decir, estos son los dos únicos números que si tú sustituyes aquí en el X, pues van a volver verdadera a tu expresión.
este, designatoria, ¿no? Bien, a tu fórmula, perdón, una expresión designatoria, a tu fórmula o condición. Entonces, esa sería la solución del ejercicio 2. Otra forma también sería poder resolver esto mismo no con fórmula general, sino con completación de trinomio cuadrado perfecto. Un poquito más largo, pero llegamos a la solución, ¿sí? En sí recuerden que la fórmula general nace de la completación de trinomio cuadrado perfecto. Ok, vamos con el ejercicio 3, que es un ejercicio de modelos. Y recuerden que parte importante para poder resolver este ejercicio, estos tipos de ejercicios de modelos es entender de qué se trata, ¿sí? ¿Cuál es el problema que quiero resolver? Entonces, la lectura es importante. Dice, mira, Carlos y Laura deciden ahorrar dinero juntos para comprar una computadora que cuesta 800. Carlos ahorra $15 cada semana, mientras que Laura ahorra 25 cada semana. Además, Laura ya tenía 200 ahorrados al comenzar. Entre ambos quieren saber cuántas semanas necesitan para juntar el dinero necesario para pues, adquirir la computadora, ¿no? Entonces, primero nuestro planteamiento nos dice lo siguiente, ¿no? Entonces, si juntamos el dinero que tiene Carlos más el dinero que tiene Laura, ¿sí? Deberíamos lograr llevar después de un cierto tiempo a juntar los 800. Entonces, em, voy a ponerle aquí, parte sería comprar una computadora de $800, ¿no? $800. Carlos ahorra $15 por semana, en cambio que Laura ahorra $10 más cada semana, o sea, $25 cada semana, ¿no? Le voy a poner SEM para hacer referencia a la semana. Pero además tienes que Laura ya tiene ahorrado $200, ¿sí? Antes de empezar con este ahorro, Laura ya tenía 200. ¿Estamos? Entonces la pregunta es, ¿cuántas semanas son necesarias para juntar los 800? ¿Sí? Y así poder comprar la computadora. Pues ahí está nuestro planteamiento. La segunda parte sería pues la elaboración del modelo, ¿no? Elaboración del modelo. Notemos que la variable que queremos encontrar es el número de semanas. Entonces voy a llamarle a X número de semanas. ¿Sí? Número de semanas. Ahora, si nosotros vemos que Carlos ahorra $15 cada semana, al multiplicarle por el número de semanas, tendría el dinero acumulado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un inicio para esto sería, a ver, si yo tengo 15 por X, eso hace referencia a la cantidad de dinero que Carlos ahorra en un cierto número de semanas, un cierto número X de semanas. Laura, en cambio, sería, y le voy a sumar, $25 cada semana, ¿sí? Entonces, si yo multiplico 15X más 25 por X, tendría dentro de un X número de semanas cuánto ellos tienen de dinero. Pero además Laura pues ya tenía $200 ahorrados, ¿sí? Y noten que todo esto debería darme una suma de $800. Es decir, esta ecuación que está aquí, que le voy a cambiar de color, esta ecuación que está aquí es la ecuación que deberíamos resolver para poder descubrir cuántas semanas son necesarias para juntar esos $800, ¿sí? La tercera parte, que ya sería pues la solución, resolvemos la ecuación. Entonces, mira, tendrías
15x más 25x, estos 200 que están sumando puedo pasar a restar, te quedaría 600. Luego 15 y 25 suman 40, ¿sí? 40x es igual a 600. Eh, 40 puedo mandar a dividir tranquilamente, ¿sí? Y podemos simplificar, ¿no? Podemos simplificar, puedo sacarle la décima, me quedaría 60 sobre 4 y luego puedo sacar la cuarta. La cuarta 1, la cuarta de 6 1 me queda 2, es decir, 15. Entonces, en otras palabras, x es igual a 15. Entonces, por lo tanto, ya en mi última etapa de conclusión, entre los dos, ¿sí? Entre Carlos y Laura necesitan 15 semanas pues, para poder ahorrar los $800, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí, necesitan 15 semanas para ahorrar $800 para poderse comprar la computadora, ¿sí? Y pues si hacemos los cálculos, voy a valerme aquí rápidamente de una calculadora. Tengo 15 por 15 más 25 por 15 me da 600 y más los 200 que tenía ahorrado me da 800, ¿sí? Entonces, ojo con las cuatro partes, ¿no? O sea, no hagan de menos cada una de las partes, son importantes para poder entender de qué se trata el problema. No solamente coger, plantear una ecuación y resolver, sino entender de qué se trata precisamente el problema, ¿no? El ejercicio. Vamos con el cuarto ejercicio. Ya estamos en la mitad, tranqui. El cuarto ejercicio me da tres conjuntos, A, B y C, y me pide precisamente expresarlos a manera de intervalos y hacer las operaciones respectivas. Entonces, miren, el conjunto A es el conjunto de todos los reales cuyos elementos son mayores o iguales a -1, pero menores que 8. Entonces, A hace referencia al intervalo desde -1 cerrado a 8 abierto. En cambio, B dice, es el conjunto de todos los reales mayores o iguales que 4, es decir, todos los números que están en el intervalo de 4 cerrado más infinito. Y C es el conjunto de todos los reales mayores a -2, pero menores o iguales que 5, es decir, en el intervalo de -2 abierto a 5 cerrado. ¿Sí? Ya hemos respondido la primera parte. Luego me solicita la intersección entre A y B. Es decir, ¿qué comparten estos dos conjuntos, el conjunto A con el conjunto B? Si bien es cierto, en algunos casos se puede trabajar a simple vista, voy a hacer gráficas para poder entender de una mejor manera de qué se trata este conjunto, ¿no? Entonces noten que la intersección entre A y B hace referencia a em, el conjunto de elementos que comparten A con B, ¿sí? O sea, aquellos números que están tanto en A como en B. Entonces vamos a ponerle aquí ordenadamente, -1, 4 y 8, ¿sí? El conjunto A, el que voy a dibujar en verde, sería desde -1 cerrado hasta 8 abierto. Y el conjunto B, que le voy a poner en color rojo, que sería de 4 cerrado hacia el más infinito, ¿no? Y nótense lo que comparten, que le voy a poner en color morado, sería precisamente desde el 4 cerrado hasta el 8 abierto. No comparten el 8 porque noten que en el conjunto en color rojo sí está el 8, pero en el verde no. Entonces el intervalo sería 4 cerrado a 8 abierto. ¿Sí? Para hacer la unión entre B y C, vamos a hacer algo similar. Dibujemos aquí una recta. Tengo unión entre B y C. -2, el 4, el 5, ¿sí? Para dibujar B voy a usar de igual manera color rojo. Y para dibujar el C vamos a usar un color celeste. De -2 a 5. -2 abierto a 5 cerrado.
Ojo aquí que no es intersección, ¿no? No es lo que comparten, sino es todos aquellos números que están tanto en B como en C. Es decir, sería el conjunto, vamos a ponerle aquí en glosado, sería desde -2 abierto hacia el más infinito, ¿sí? Es la unión, todos los elementos que están en B unidos con todos los elementos que están en C. Entonces aquí te quedaría el intervalo desde -2 abierto, pues hasta más infinito, ¿no? Y finalmente la diferencia entre C y A. Vamos a ponerle aquí diferencia entre C y A. Igual voy a hacer otro dibujo. Tenemos esto. Y de -2 a 5 habíamos usado celeste. -2 a 5, -1. A ver, el C era de -2 a 5. -2 a 5, cerrado en 5. Y A es de -1 a 8. Me falta el 8 por acá. 8. Y este habíamos escogido el color verde. -1, cerrado en -1. -1 a 8. Ahí estamos. Entonces, la diferencia, en cambio, se trata de eh, todos aquellos elementos que están en C, pero no en A. Es decir, a todos los elementos del conjunto C que también están en A ellos debo quitarles. O sea, dicho de otra forma, todos los elementos que están en lo celeste, debería quitarle lo que está en verde. Pues en otras palabras, nos quedaría esto, mira. ¿Sí? Desde -2 hasta -1 abierto. -2 hasta -1 abierto. ¿Sí? Si hubiese sido al revés, solamente por jugar un poquito, si hubiese sido la diferencia entre A y C, en cambio sería a todos los elementos del conjunto verde, le quito los del conjunto celeste. Y te quedaría desde 5 hasta 8 abierto. ¿Sí? Ok. Eso en cuanto al ejercicio número 4. El quinto ejercicio trata de una desigualdad, ¿sí? Pero que debe ser verificada en un conjunto dado. Entonces me dice resuelve la siguiente inecuación en el conjunto abierto -1 a 3. Entonces, otra vez, primero noten que tengo divisiones. Entonces, debo precisamente especificar qué valores no debe tomar X. Noten que X no puede ser 1, ¿sí? En ambos denominadores. Entonces, vamos a ponerle aquí, vamos a hallar. Directamente le voy a poner el conjunto solución de todos aquellos números que pertenecen al intervalo de -1 a 3, pero excepto el 1, ¿sí? Y que cumplen la condición x sobre 2x menos 2 mayor que el cuadrado de x sobre x menos 1. Entonces vamos a resolverlo. Entonces, manos a la obra, me quedaría. Voy a volver a copiar todo esto para explicar algo que debemos tener mucho cuidado. En el intervalo que estoy trabajando, debería yo poder observar si mis denominadores son positivos o negativos para poder usar la estrategia de lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pase a multiplicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las inecuaciones, cuando aplicamos este teorema, si es que lo que estamos multiplicando o dividiendo pasa a dividir o a multiplicar respectivamente, si es que es positivo, la desigualdad se conserva, pero si es negativo, la desigualdad cambia. ¿Sí? Ahora bien, em, para, para poder resolver este ejercicio, em, podría yo aplicar esta idea, pero de manera general, ¿sí? Para no cometer ningún error, lo que voy a hacer es tranquilamente pasarle a restar al número, ¿sí?
y me quedaría así. ¿Estamos? O sea, a lo que voy es de que no siempre lo que esté dividiendo va a pasar a multiplicar. Debo observar qué signo tiene, es decir, si es positivo o si es negativo. Estamos, eso hay que tener mucho cuidado. Mira, de aquí te queda una suma de, bueno, resta de fracciones de toda la vida. 2x menos 2, ¿sí? Bueno, y aquí hasta puedo hacer algo más, ¿ah? Ojo aquí, voy a borrar esto. No le había visto, pero podemos hacer lo siguiente, miren. Puedo sacar factor común 2, ¿sí? E inclusive se me va a transformar en una suma de fracciones con el mismo denominador, porque a este le puedo ver así. X sobre 2 sobre x menos 1 menos el cuadrado de x sobre x menos 1 mayor a 0, ¿sí? Por extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Entonces es una suma de fracciones con el mismo denominador. Aquí me quedaría x menos 1 y aquí me quedaría un medio x menos el cuadrado de x mayor que 0, ¿sí? Y algo más que podría hacer. Puedo sacar factor común x y me va a quedar un medio menos x. Todo esto sobre x menos 1 mayor que 0. En esta etapa, para poder resolver esta división mayor que 0, debería darse que el numerador y el denominador sean ambos positivos o que el numerador y el denominador sean ambos negativos por ley de signos. Vamos a usar una esquematización de este teorema precisamente utilizando una pequeña tabla. Como ya tengo todo en factores, fíjate, entonces puedo hacer una tablita con los factores que tengo, ¿sí? Y poder identificar en qué parte, o sea, qué valores tomarían los X de tal manera que yo podría conocer qué signo tienen cada uno de ellos, cada uno de los factores. Soy más claro en esta parte. Es decir, yo podría conocer dentro de qué intervalos cada uno de los factores aquí presentes son positivos o son negativos. Pues lo primero que hacemos es identificar dónde cada uno de los factores se hace cero. Entonces miren, por ejemplo, el primer factor que es x se hace 0 en 0. El que sigue en un medio y el último en uno. Entonces los ubico de manera ordenada. 0, un medio y 1. Entonces el primer es una tabla de doble entrada, ¿no? Entonces desde el primer factor se hace 0 en 0, le ubico aquí. El segundo se hace 0 en un medio, le ubico acá. Y el último se hace 0 en 1, le ubico por acá. Y luego podemos hacer esto de manera simple. Puedo ir tomando valores dentro de cada uno de estos intervalos que se están formando, mira. Y observar qué signo tiene cada uno de estos factores. Entonces, por ejemplo, si tomo números negativos, esto sería negativo. Si tomo un número entre 0 y un medio, esto sería positivo. Números entre un medio y 1, esto sería positivo. Y números mayores que 1, esto sería positivo. En el siguiente, mira, si tomo números menores que 0, por ejemplo, el menos 1, un medio menos menos 1, ¿sí? Esto es positivo, ¿sí? Son tres medios, positivo. Si tú tomas un número entre 0 y un medio, ¿qué sería el un cuarto? Un medio menos un cuarto te da un cuarto, eso también es positivo. Pero si tú tomas un número entre un medio y uno, por ejemplo, tres cuartos, un medio menos tres cuartos, esto te da negativo, te da menos un cuarto. No se digan números mayores que uno, por ejemplo, el 2, un medio menos 2, menos 3 medios negativo, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer con el último, ¿no? Un número menor que cero, pues, por ejemplo, el menos uno, menos uno, menos uno, menos 2, esto sería negativo. Acá también me daría negativo, este también me daría negativo. Y finalmente, por ejemplo, si escoges aquí el 3, 3 menos uno, 2, esto es positivo, ¿sí? Esta tabla me da más información de la que necesito, ¿sí? Porque noten que yo solamente necesito em,
en donde este número es mayor que cero. Entonces vamos observando, mire. Si x es negativo, 1 medio menos x es positivo y x menos 1 es negativo, podría decir qué signo tiene. Porque yo podría decir, mira, negativo por positivo me da negativo y negativo dividido para negativo te daría un positivo. Entonces este intervalo sí me sirve. El siguiente intervalo de 0 a 1 medio. Un positivo multiplicado por un positivo te da un positivo. Y un positivo, que es tu numerador, dividido para un negativo te daría negativo. Este intervalo no te sirve. ¿Sí? Entonces acuérdate, este sí te sirve, este no. El siguiente, de 1 medio a 1. Un positivo multiplicado por un negativo te daría negativo. O sea, tu numerador es negativo. Y si le divides para tu denominador que es negativo, te daría positivo. Este sí te sirve. Y finalmente un positivo multiplicado por un negativo te da un negativo, pero si le divides para un positivo te daría negativo. Este en cambio no te sirve, ¿sí? Entonces los intervalos en donde se satisface esta condición serían de menos infinito a cero y de 1 medio a 1. Entonces lo voy a poner acá. Entonces, x debe pertenecer al intervalo de menos infinito a cero unido con el intervalo de 1 medio a 1. ¿Sí? Esta sería nuestra solución eh, si estuviésemos trabajando en los números reales. ¿Sí? La cuestión es que no estás trabajando en todos los reales, estás trabajando en un subconjunto de -1 a 3. ¿Sí? Entonces, finalmente lo que haces es ver qué elementos comparten el conjunto que tú obtuviste con el conjunto en donde estás trabajando. Entonces vamos a hacer aquí una intersección. Menos infinito a cero, unido de 1 medio a 1. Y este lo vas a intersecar con el intervalo, perdón, -1 a 3. Nos podemos valer de una tabla, de una gráfica para poder dibujar esto de mejor manera, ¿no? Entonces vamos a ponerle así. Aquí tendría -1. Luego seguiría 0, 1 medio, 1 y 3 por acá. ¿Sí? Entonces de color verde voy a poner mi solución, la inicial que sacamos, que sería esto y esto, y de color morado voy a poner el intervalo en donde estoy trabajando, de aquí hasta acá, ¿sí? Y nota que lo que comparten es precisamente el intervalo abierto de -1 hasta 0 y el intervalo abierto de 1 medio hasta 1. Eso es lo que comparte lo verde con lo morado. Entonces voy a ponerle acá mismo. Por lo tanto, nuestra solución sería la unión de estos dos intervalos, ¿no? De -1 a 0, unido desde 1 medio hasta 1. Esa sería la solución de esta inecuación. ¿Estamos? Entonces, mucho ojo. ¿En qué conjunto estás trabajando? ¿Sí? Mucho ojo ahí. ¿En qué conjunto estás trabajando? Último ejercicio, muchachos, que sería resuelva la inecuación. Esta inecuación tiene un valor absoluto. No hay divisiones, no hay alguna restricción por ahí. Entonces, lo haríamos de la manera eh, tradicional, ¿no? Noten que ahora estoy trabajando no en los reales, sino en un intervalo abierto. Entonces le voy a escribir aquí, hallemos L conjunto S, el conjunto que le llamamos solución, de todos aquellos números que pertenecen al intervalo abierto de -2 a 5 y que satisfacen esta condición. 15 cuartos menos 2 por el valor absoluto de 3x menos 4 menor o igual a 7 cuartos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La idea sería llegar a uno de los dos teoremas de valor absoluto para desigualdades que lo vimos en clases. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer
es, bueno, voy a volver a copiar esto nuevamente para que sea más clara la explicación. Y este 15 cuartos lo voy a pasar a restar. Entonces me quedaría 7 cuartos menos 15 cuartos. Voy a desarrollar esa resta. Nota que 7 cuartos menos 15 cuartos son menos 8 cuartos y menos 8 cuartos es menos 2. Y luego el menos 2 que está multiplicando al valor absoluto lo voy a mandar a dividir. Pero como es un número negativo, el sentido de la desigualdad se debe invertir, ¿sí? Si fuese un número positivo, por ejemplo, si en vez de este estuviese el 3, el sentido se conservaba, ¿no? Por ley de signos, menos 2 entre menos 2 es 1 y nos queda listo para aplicar nuestro teorema. Lo voy a copiar aquí. El teorema dice que si B es un número positivo, el valor absoluto de A mayor o igual que B, si solo si A es menor o igual al inverso aditivo de B o A es mayor o igual que B. ¿Estamos? Entonces apliquemos el teorema. Tendríamos 3x menos 4 menor o igual a menos 1 o 3x menos 4 mayor o igual que 1. Y son dos inecuaciones sencillas de resolver, ¿no? Vamos a este 4 pasarle a sumar. Me quedaría 3, ¿cierto? 4 menos 1, 3. Y aquí también pasaría a sumar. 4 y 1 son 5. Paso a dividir el 3. Como es positivo, no se invierte el sentido. Y lo propio acá, ¿no? Como es positivo, no se invierte el sentido. Porque 3 es positivo. La primera desigualdad expresa que x pertenece al intervalo de menos infinito a 1 cerrado. Y la segunda desigualdad expresa que x pertenece al intervalo de 5 tercios cerrados a más infinito. Y como me dice que x pertenece a este intervalo o a este otro, x debe pertenecer a la unión entre los dos. ¿Sí? Unión entre los dos. Esta sería la solución si es que estuviéramos trabajando en todos los reales. Pero estamos trabajando en un intervalo abierto, subconjunto de los reales de menos 2 a 5. Entonces lo que te va a tocar hacer es finalmente ver qué comparte lo que acabas de obtener con el intervalo en donde estás trabajando, ¿no? Entonces vamos a intersecar y ya estamos cerca de terminar el ejercicio y el repaso. Entonces esto intersecado con el intervalo, perdón, que me olvidé, menos 2 a 5, ¿sí? Entonces para ello voy a hacer un dibujito aquí en la parte de acá abajo, ¿sí? Entonces en orden ordenado sería menos 2, luego iría 1, 5 tercios y luego 5. Entonces en color verde voy a poner la solución que nos dio, que sería de menos infinito a 1 cerrado y de 5 tercios cerrado hacia más infinito. Y el intervalo que estás trabajando, que le voy a poner en naranja, que sería de menos 2 hasta 5. Entonces, como puedes ver, lo que comparte lo naranja con lo verde sería desde menos 2 abierto hasta 1 cerrado y de 5 tercios cerrado hacia 5 abierto, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí. Menos 2 a 1 unido de 5 tercios, aquí es cerrado, perdón, 5 tercios hacia 5 abierto, ¿sí? Entonces, este sería nuestro conjunto solución. Todos los números entre menos 2 y 1 y todos los números mayores o iguales a 5 tercios, pero menores que 5. ¿Sí? Bien, chicas, chicos, espero que les haya servido este repaso. Estudien mucho y pues nos vemos hasta
Hasta una próxima. Chao, chao, muchachos.